Y por último tenemos otra que depende del material, que es esta, la de Ampère-Maxwell. Pero como estamos en el vacío, esta cambia, así como cambió esta, cambia esta, esto no está. Esto es B sobre mu 0 y esto es epsilon 0 por E. Entonces esta queda rotacional de B igual a mu 0 epsilon 0 derivada de E respecto al tiempo. Entonces estas son las ecuaciones que después tienen que usar para la ecuación de ondas. Esas cuatro. Esas son las que corresponden al vacío. La otra parte era, bueno, demostrar que verifica la ecuación de onda. Cualquier vector, voy a poner el E, podría poner el B, pero cualquier vector, el rotacional del rotacional es el gradiente de la divergencia, menos el laplaciano cuadrado vector. O sea, el laplaciano vector, perdón. En nuestro caso, esto es 0. Entonces esto se va. Para el campo magnético pasa lo mismo. Con el campo magnético acá, también la divergencia del campo magnético se va. Lo teníamos escrito antes. Y la otra parte es escribir esto, meter una de las ecuaciones de Maxwell acá. Entonces me queda rotacional. El rotacional de E era menos la derivada parcial de B respecto de T. El operador este es lineal con esto, entonces sale la derivada y el signo, y me queda el rotacional de B, y acá uso la otra ecuación de Maxwell, en el vacío. Entonces esto me queda mu 0, epsilon 0, derivada de E respecto de T, y entonces acá me queda la derivada segunda, y esto lo paso al otro lado, y con esto me queda uno con signo positivo, otro con negativo, y entonces aparece escrito de este modo. Cuando consideran las fuentes, que eso no lo vimos, acá no es 0. Esta es la ecuación de onda homogénea. La ecuación homogénea. Bueno, lo mismo para el B. En el caso del B, si cambian acá B, acá tengo que usar la ecuación de Maxwell. Entonces tengo rotacional de esto. Escribo quién es, usando la linealidad de este operador. Entonces sale todo esto con la derivada. Y me queda el rotacional de E. El rotacional de E es menos la derivada parcial de B respecto de T. Y entonces acá de vuelta queda la derivada segunda y el signo. Entonces los dos tienen signo menos, uno pasa al otro lado y me queda la misma ecuación de onda con la misma, obviamente, el mismo coeficiente. Decir que es la misma ecuación de onda quiere decir que tiene la misma velocidad también. Esta es la velocidad, en este caso es 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente, la velocidad de la luz. Bueno, y en la parte C, la expresión, en el caso electrostático, esta es la expresión diferencial o esta. Son dos expresiones diferenciales que se corresponden, son equivalentes. Lo que pasa es que acá no menciono explícitamente el potencial, pero decir que el campo eléctrico es el gradiente de un potencial es decir que tiene rotacional nulo.
Entonces, cualquiera de estas dos expresiones me conducen a que el campo eléctrico es conservativo. Y cualquier campo que cumpla esto, como el gravitacional, por ejemplo, cualquier campo que cumpla esto es conservativo. Y la forma diferencial, bueno, ustedes ahora ya saben más, el teorema de Stokes, a partir de esta, el teorema de Stokes me lleva a una forma integral, que es esta. Y esto, pensando en términos de este curso, esto me lleva a que el potencial, cuando vuelvo al mismo punto, es cero. Esto no es suficiente, hay que decir que es para toda curva. Esa es la gracia. Es para toda curva en el espacio. No depende de la trayectoria. Y entonces otra manera de escribir esto es decir, cuando voy desde A a B, pero en una curva yendo de A a B, abierta ahora, esto es, bueno, el signo no importa para decir que es conservativo, pero lo voy a poner igual, o lo pongo acá, como quieran, da lo mismo. El potencial en B menos el potencial en A. Esto lo que quiere decir es que no depende de la trayectoria. Sí, agrego esto, ¿no? También hay que decir eso. Para toda curva abierta entre A y B, esto vale algo que depende solamente de A y de B, no depende de la trayectoria. Entonces, estos son equivalentes y estos son equivalentes. Los cuatro son cuatro maneras de decir que el campo eléctrico es conservativo. Con cualquiera de estas llego a las otras tres. Estas son dos formas integrales de explicarlo y estas son dos formas diferenciales, locales. ¿Ok? Bueno, la segunda, demostrar que la ley de Ampère de la magnetostática no se verifica en la carga de un capacitor, es el ejemplo que aparece en todos los libros, que también es el que di yo. El ejemplo más simple, bien fácil de entender. Después, escribir esta ley para un medio que sea dieléctrico y no conductor. Al decir que es no conductor, hay que poner J igual 0. O sea, no hay que usar J. Al decir que es dieléctrico lineal, hay que colocar epsilon por E en lugar de D. Y un dieléctrico no conductor, por ejemplo, un material óptico, estos no son magnéticos. Entonces, eso implica que el B es mu0 por H. ¿Ok? Bueno, y aquí, usando la ley de Gauss para medios eléctricos, o sea, divergencia de D es igual a ρ, y usando la ecuación de continuidad, mostrar la justificación de la idea de Maxwell para generalizar la ley de Ampère. Esto no se puede demostrar, se puede mostrar la idea que tuvo Maxwell, porque no es una demostración, por eso es un principio físico, no tiene demostración. Pero el desarrollo matemático que sale de aquí es el que nos muestra qué forma tiene que tener la ley fundamental que se está buscando. Entonces, bueno, la parte A es tomar, por ejemplo, un capacitor, voy a exagerar la separación, un capacitor que se está cargando o descargando, da lo mismo, la cuestión es que dependa del tiempo. Porque si no, no hay corriente. Si no depende del tiempo, a través de un aislante no hay corriente. Tomar una superficie cerrada que encierre a todo el electrodo, un solo electrodo, entonces esta parte de la superficie pasa por el dieléctrico y esta parte de la superficie pasa por el alambre.
acá no hay Jotas, en todo esto no hay J, la única J está aquí. Entonces esta superficie se divide en dos, con una curva, acá, cuando recorro la curva así, para esta superficie, que la llamo S1, el diferencial de superficie viene para este lado, y para esta superficie, si la recorro para el lado contrario, eso lo tendré que aclarar, tengo el diferencial de la superficie 2, que es esta. Y la superficie total, cerrada, es la suma disjunta de las dos superficies que no tienen intersección. ¿Ok? Entonces, escribo en lo que vale la corriente I de t vale el flujo a través de S1, aunque en realidad es solamente en la sección transversal del alambre, el flujo a través de S1 de J, la corriente siempre es eso, pero J, por la ecuación que estoy poniendo en duda, es el rotacional de H, flujo, este si quieren es el S1, voy a enfatizar que estoy en esa superficie. Acá uso el teorema de Stokes. Hay una cosa, un detalle. Acá pueden poner el signo. Fíjense que la corriente está entrando, si digo que la corriente es positiva, entonces acá tengo que poner signo menos. Si no lo hacen acá, lo van a tener que hacer después, da lo mismo, según cómo definan las cosas. Entonces, tal como estoy escribiendo esto, lo correcto es poner el signo menos ahí. Bueno, esto entonces dije por el teorema de Stokes, es la circulación de H en la curva que rodea a S1. Vengo arrastrando el signo menos y ahora paso a la curva, pero mirada en el otro sentido. Entonces ahí es donde se me va el signo menos. Porque acá estaba en la 1, digamos, y acá estoy en la 2. Y esta es la misma curva, pero ahora estoy pensando en cómo está orientada en relación a el diferencial de superficie de la 2. Eso corresponde a girar para el otro lado. Porque si girara para el mismo lado en las dos, este diferencial de superficie iría para acá. Bueno, pero ese es un detalle nada más. Como esto va a ser igual a 0, no va a depender de que me equivoque o no me equivoque en ese signo. Pero es un detalle correcto que hay que tomar en cuenta. Acá vuelvo a aplicar el teorema de Stokes para el otro lado ahora. Entonces esto me queda el flujo a través de esta superficie ahora de J, pero J ahí es 0. En la S2 J es 0, entonces eso me da 0. Bueno, si esta corriente no es 0, si existe, porque se está cargando o descargando, por ejemplo, en ese instante vale 5 amperes, 5 amperes igual a 0 amperes. Absurdo. Entonces, algo de lo que usamos está mal. Lo único que hemos usado acá no comprobado es esto. Y eso es lo que está mal, porque el teorema de Stokes no está mal. Bueno, entonces esta es la manera de demostrar con un contraejemplo, es suficiente, de que esa ley está mal. La segunda parte es decir cómo se escribe la ley completa, pero para un medio dieléctrico lineal, homogéneo, isótropo, no conductor. Entonces la ley completa se escribe así, como les dije al principio. Y al pedir que es para un medio no conductor y dieléctrico lineal, homogéneo, isótropo, esto queda igual que dijimos al principio. ¿Ok? Porque no es conductor, entonces al no ser conductor, sigma es 0, siemens por metro, entonces J, que es sigma por E,
tiene que ser 0. Si es no conductor, no puede haber corrientes libres. Y la última parte, la parte C, es ver cómo sale la expresión que usó Maxwell como principio. Y sale teniendo en cuenta, como les puse ahí, la ley de Gauss para medios eléctricos, porque la ley de Gauss para magnetostática es esta. La ley de Gauss para medios eléctricos es esta. ¿Ok? Esta no la escribió Gauss, esta se debe a varias personas, pero se la llama ley de Gauss de la magnetostática. Esta sí es de Gauss. Bueno, esa metida en esta, en la de continuidad, que demostramos en la clase anterior, la estuvimos explicando mejor y estuvimos viendo varias cosas respecto a J que entran en la segunda unidad. Esto se introduce ahí. Entonces, por la linealidad de este operador y la derivada, se mete la derivada acá adentro, entonces queda la derivada parcial de D y divergencia más divergencia, se mete una divergencia para los dos vectores. Entonces me queda que la divergencia de J más la derivada parcial de D respecto de T es 0. Entonces esto me dice que este vector es solenoidal. Entonces eso significa que se puede escribir como, salvo el gradiente de un campo escalar, se puede escribir como el rotacional de alguien. Como digo, salvo el gradiente de un campo escalar. Entonces, eso implica, esto no es un principio, esto está demostrado, implica que acá hay un vector para el cual su rotacional vale esto. Entonces, si Maxwell mantenía las otras ecuaciones, esto tenía que ser así. Y acá hay que poner un vector. Bueno, este vector, pensando en la ley de Ampère, este vector tiene unidades de h, Ampère sobre metro. Entonces le vamos a llamar h' o asterisco o lo que sea. Es algún tipo de h que en el caso estacionario tiene que ser el vector h magnético. En el caso estacionario. Eso está demostrado. Bien comprobado. Pero en el caso no estacionario no se sabe quién es. Bueno, lo que hizo Maxwell fue suponer esto. Y puso acá el campo H magnético. Eso es una ley, un principio. No tiene una demostración. Y está comprobado con los experimentos. Bueno, la pregunta 3. Considera una distribución volumétrica de carga electrostática en vacío y un punto del espacio exterior a esa distribución volumétrica ubicado en R respecto de un dado sistema de coordenadas. Bueno, se considera eso, como empezamos el curso, en la parte de electrostática, cuando empezamos, digo, la unidad de electrostática, no el curso. Escriba la expresión del potencial. O sea, esto salía el potencial coulombiano, pero llevado a una expresión volumétrica. Habíamos visto cómo era eso. Y a partir de eso, calcular el campo, o sea, tomar menos el gradiente de la expresión que habíamos puesto en A. Claro, si no la podemos escribir en A, de nada, o si cometemos un error, de nada sirve que hagamos esta. Por eso tiene el asterisco ahí. Bueno, entonces estamos en el caso de una distribución en volumen de carga. Ahí están los R', donde están las cargas. Acá tenemos los diferenciales de carga que están en esos R'. Esos diferenciales de carga es ρ en R' por diferencial de volumen.
y estamos preguntándonos en un punto del espacio exterior cuál es el potencial. Bueno, el potencial sabemos que se escribe de esta manera. Era en vacío, entonces 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de volumen, en el volumen total, que yo lo llamé así, de diferencial de carga, que es ρ diferencial B, dividido la norma de R menos R'. Esa es la parte A. La parte B hay que tomar menos el gradiente de esto para calcular el campo eléctrico. Entonces, menos el gradiente de eso, en R, ¿se ve algo? Esta es nueva, la abrí hoy, que es una porquería esto. Voy a dejar el menos afuera, voy a dejar la constante afuera, la integral, y el gradiente entra aquí. Voy a dejar el diferencial también. El gradiente entra en esta función, que es ρ de R' dividido esta norma. Entonces esas son dos funciones, dos campos escalares. Este es un campo escalar. Una cosa es que no dependa de R, pero es un campo escalar, porque depende de esta coordenada en todos estos puntos. Así que es un campo escalar. Entonces no hay que decir, bueno, es una constante y lo saco. No, tengo que explicarlo, eso. Entonces el campo escalar multiplicado por otro campo escalar que es 1 sobre esto. Entonces a esto le tengo que tomar el gradiente. Entonces esto por el gradiente de 1 sobre esto, más el gradiente de esto por el otro sin hacerle ninguna operación. O sea, es como la derivada de un producto de funciones. Entonces esto es 1 sobre esa norma por el gradiente de ρ más ρ por el gradiente de 1 sobre esa norma. Entonces, bueno, este se va porque este operador está actuando sobre R y el ρ depende de R'. Entonces, como esto es 0, se va todo el término y me queda entonces ρ por el gradiente de 1 sobre la norma. Y ese es un ejercicio que hicimos que nos da menos R menos R' sobre la norma de eso al cubo. Un ejercicio que hicimos al principio. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que introducirlo aquí. Entonces esto me queda el menos ese hace que se me vaya este menos, me queda este vector dividido la norma al cubo. Bueno, y esto es la ley de Coulomb, ¿no? Pero en una distribución macroscópica. Pero si miro el diferencial con el ρ, que me olvidé, voy a poner acá. Esta es la ley de Coulomb, porque tengo un vector dividido su norma, que es la dirección y el sentido, junto con el signo de esto. Este es el diferencial de carga, y dividido la norma al cuadrado. Entonces esa es la ley de Coulomb, que me decía que dependía de la inversa de la distancia al cuadrado. Esta es la distancia entre el elemento fuente de campo y el punto donde estoy mirando. ¿Ok? Profe, ¿Sí? en ese ejercicio yo traté el gradiente como una derivada parcial y llegué a lo mismo. A ver, el gradiente no es una derivada parcial. El gradiente es un operador vectorial. Claro, pero No puede llegar a lo mismo con una derivada parcial.
No Ya, puedes llegar a lo mismo, porque tú no sabes quién es esta distribución. No sé lo que hiciste, pero ¿quién está hablando? Gabriel ¿Gabriel qué? González. Bueno, no sé lo que hiciste, No, pero en realidad es lo mismo, apliqué el gradiente solamente. a ver, hace un rato me dijiste que lo tomaste como una derivada parcial. Sí, pues, ¿Qué, la derivada, qué el es lo que gradiente, hiciste? ¿Qué ¿cómo? es lo que hiciste? ¿Lo que me dijiste al principio o lo que me estás diciendo ahora? Lo que le estoy diciendo ahora es que lo estoy pensando mejor. Tú tienes escrito lo que hiciste, lo tienes ahí al lado, me Sí, imagino. sí, lo tengo acá, pues. Bueno, ¿qué es lo que hiciste? Para sacar el campo electrostático, Sí, me escribí la fórmula que es igual al menos el gradiente del campo magnético, el potencial, potencial eléctrico. claro. Y eso lo escribí con diferenciales. O sea, la derivada parcial respecto a R del potencial. La derivada parcial es esto. ¿Respecto de qué variable? R. Bueno, eso está mal. Esto no es gradiente. Lo tengo mal entonces. Es que acá te estás metiendo con un sistema de coordenadas. No lo estás escribiendo en general. Te estás metiendo con un sistema de coordenadas, esférica o cilíndrica, supongo. Mm, Que además tampoco es cierto esto. Esto es cierto, por ejemplo, en un problema de simetría, si es la R cilíndrica, en un problema de simetría cilíndrica. Entonces se anulan las derivadas de los ángulos y de z. En el caso esférico lo mismo, se anulan las dos derivadas, si hay simetría esférica, se anulan las derivadas de los dos ángulos. Entonces te queda que el gradiente es esto. Pero eso es en este caso particular. Acá yo no dije qué simetría tiene la fuente. Así que esto no es cierto. ¿Eh? yo creo que lo entiendo. Fíjense que cuando vimos la parte de análisis vectorial, en varias cosas está bien enfatizado lo que depende del sistema de coordenadas y lo que no. ¿Eh? En algunos ejercicios se pidió para demostrar que, para que sea fácil, que usaran coordenadas rectangulares, aunque el resultado era general. Pero, pero acá no tenías que hacer nada más que lo que te dije recién, poner que el gradiente de dos campos escalares. Entonces esto es como la derivada de uno por el otro sin derivar, más el término complementario. Esto es lo que tenías que hacer. Porque esto es independiente del sistema de coordenadas de esta propiedad. ¿Eh? Bueno, el problema 3 era ese. El problema 4 hay dos placas que son planos infinitos en realidad, planos infinitos, perpendiculares al eje Z, para usar toda la misma notación, les pongo eso, no porque sea importante llamarle Z, X o lo que sea, pero para que sea más fácil para mí corregir, para que todos escriban lo mismo, ¿eh? Y ustedes para que vean la pauta escrita todos igual, entonces le pongo el nombre al eje, no porque sea relevante. Distancia D entre uno y otro, pongo que las placas están en 0 y en D, podrían estar en menos D sobre 2 y D sobre 2, son las dos maneras típicas en las que aparecen estos problemas, y lo mismo los potenciales podrían ser uno 0 y el otro B sub 0, o podría ser uno menos B sub 0, el otro B sub 0, o podría ser como lo puse acá.
Uno positivo y otro positivo, pero uno mayor que el otro. Son las tres formas en las que uno puede poner este problema, porque en definitiva el potencial está definido a menos de una constante, entonces hay muchas maneras de escribirlo. ¿Ok? Bueno, yo les puse esta para fijar ideas. Eso no tiene que complicarles, el análisis es siempre el mismo, pero claro, no tienen que copiar las mismas expresiones del problema donde esto es 0 y este es b sub 0, porque si no les va a dar mal, claro. Tienen que restringirse a este caso. Y en el espacio entre placas les puse una densidad de carga que, como vi que en las preguntas, en las consultas se confundían cuando esto era negativo, entonces les puse positivo para que no tuvieran problemas. Aunque en realidad los problemas uno no los tiene por eso. Uno los tiene por no tener fijos bien claros los conceptos. Así que en este caso también, el que no tiene claros los conceptos va a tener problemas. Pero yo les puse positivo para que hubiese menos lío. Bueno, lo típico, cómo se saca el potencial con Poisson, de esa expresión obtener el campo electrostático y hacer la gráfica correspondiente. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos el eje Z, en Z igual 0 tenemos un plano, el A, que tiene potencial B sub A, y a una distancia D está el plano B, que tiene un potencial B sub B. Son infinitos, entonces como este es mayor que este, el campo eléctrico en principio uno dice que va a estar así. ¿Eso está bien? No, no está bien. Porque acá hay carga positiva. Entonces, dependiendo de la distancia y de la concentración que tiene esa carga positiva, dependiendo de esas dos cosas, puede haber una región acá en el medio donde el campo se invierta. O sea, dicho en otras palabras, desde acá, esta es más positiva, sí, pero la cantidad de carga que hay acá, ¿por qué el campo, cuando uno dice esto es B sub 0 y esto es 0, y acá no hay carga? El caso típico de un capacitor. ¿Por qué uno dice que el campo va así? Porque acá hay carga positiva y acá no, o acá hay negativa. Entonces, lógico, el campo va así. ¿De qué otra manera va a ir? Pero cuando hay carga positiva en el espacio, todo esto, a cierta distancia, o aquí, puede hacerle peso para que el campo aquí vaya para el otro lado. Y a partir de cierta distancia, ya empieza a dominar la otra parte y entonces el campo va para el otro lado. Y esto sale del resultado de la resolución de este problema. Así que este problema es bien interesante. Bueno, eso es un análisis que uno lo puede hacer antes y si no se da cuenta, lo hace cuando ve el resultado. Al ver el resultado, aparece un punto de corte del campo eléctrico donde el campo eléctrico puede cambiar de sentido. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿en qué punto cambia de sentido? ¿Antes de la distancia D o tendría que ser mayor? Y ahí uno empieza a pensar en ese caso específico. Bueno, pero lo primero, la parte A es calcular el potencial. Bueno, por simetría no hay dependencia en X, no hay dependencia en Y. Por lo tanto, el laplaciano va a ser solamente la derivada parcial en Z. Pero como no depende del tiempo tampoco, estamos en el caso electrostático, es la derivada total. Así que el laplaciano se va a convertir en la derivada total segunda respecto de Z. Así que el problema tiene esta ecuación. Derivada segunda de B respecto de Z dos veces
igual a menos rho sobre epsilon 0, porque no me dijeron que haya ningún dieléctrico, entonces epsilon 0. Y esto es una constante positiva, por lo tanto esto es una constante negativa. Como esto es una constante, al integrar, la tomo como constante, como corresponde. Entonces me queda derivada de b respecto de z es menos rho epsilon 0, todo esto por z más una constante de integración, que para no confundirla con esto yo le llamé a sub 0, pero le pueden dar el nombre que quieran. Después, esto significa también que cuando calcule el campo eléctrico es menos esto. Entonces el campo eléctrico tengo que tener presente que es menos esto. Así que lo voy a escribir acá. Campo eléctrico es rho sobre epsilon 0 por z menos a, menos la constante de integración. ¿De acuerdo? Bueno, ahora derivo otra vez y me queda que el potencial, entonces, es esta constante dividido 2 por z al cuadrado más a0 por z más b0, una nueva constante de integración. Le puse b sub 0 para no confundirlo con esto, aunque no tiene nada que ver, pero no importa, le puse, repito, pueden ponerle el nombre que quieran, alfa, beta, lo que quieran, o a y b también. Bueno, entonces tengo esta expresión para el campo, para el potencial. Entonces ahora uso la condición de frontera en 0. Entonces esto se hace 0, esto se hace 0, y esto ¿quién es? B sub A. Así que esto me quedó, que es el potencial en la placa inferior. Y ahora uso la otra condición de frontera, que me dice que el potencial en D es este. Entonces me queda B sub B es esto con D D cuadrado más A0 por D más BA. Bueno, fíjense que acá esto lo puedo pasar a este lado, entonces me queda la diferencia de potencial que hay acá. A eso lo llamo B sub 0, pero para ahorrar notación nada más. Después al final voy a escribir quién es. Pero eso lo llamo B sub 0, que es B sub B menos B sub A. Ahora paso dividiendo el D. Paso dividiendo el D. Entonces me queda así. Y ahí despejo el A. Entonces el A sub 0, la constante de integración que usé primero, es esto menos esto. O sea, B sub 0 sobre D más rho de 2 epsilon 0. Una constante positiva. Positiva porque esto era positivo. Y este término es todo positivo porque esto también por hipótesis es positivo. Así que ese es el valor de la constante que tengo que poner ahí. Entonces menos B sub 0D y menos eso. Rho por D, 2 epsilon 0. ¿Ok? Ese es el campo eléctrico, que ya entonces lo encontré, ya lo puedo representar si quisiera. Entonces ven que es una recta con pendiente positiva que sale de un valor negativo. Así que acá se ve que el campo eléctrico tiene que tener esta pinta. Este es el valor en el 0, esto que está acá, esto es menos A. Ese es el valor. El tema es, esto es Z, ¿dónde está D? ¿D está acá, acá o acá? ¿Dónde está D? Por eso les decía que si el D está por acá, esto significa que el campo eléctrico invierte el sentido. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que estos son iguales. Bueno, si despejan de ahí, van a encontrar que
eso se da cuando esta ρ es tan grande o el D es tan chico como para que justamente exista esta inversión. Entonces, según la relación que tengan, que eso yo no se los di, así que no pueden decir que están acá, acá o acá, el D, no lo pueden decir. El D podría estar acá o podría estar acá. El Z igual D. No lo saben porque yo no les di ninguna relación entre esos coeficientes. Una relación entre la diferencia de voltajes, el ρ y el D. Y si hubiese un medio dieléctrico, aparecería también esa condición dependiente de la constante dieléctrica, metida con estas tres constantes. Entonces, bueno, la relación entre estos tres, que sale de ahí, es la que me dice en qué caso estoy de estos. Que ustedes no lo pueden responder porque yo no se los di. ¿Ok? Pero esos son tres casos posibles. ¿Qué significa que el D esté acá? Lo que les dije antes, que la carga que está flotando positiva hace que en cierta distancia cambie el campo eléctrico de sentido. Entonces, ¿qué significa que el campo eléctrico vaya para allá o vaya para allá? Significa que si yo coloco una carga de prueba positiva, la desplaza para este lado o la desplaza para este lado. Nada más. Pero hay una inversión. Y eso es posible. Bueno, ¿y qué pasa con este? Bueno, tengo acá una constante positiva. No lo voy a escribir con todo, pero es escribir esto, esa constante, escribirla acá. ¿Pero qué es esto? Esto es una parábola. Una parábola con coeficiente cuadrático negativo y coeficiente lineal positivo. Quiere decir que la coordenada del vértice de la parábola, que es el coeficiente lineal dividido dos veces el coeficiente cuadrático cambiado de signo, esa coordenada del vértice es positiva, porque el cociente de estos dos es negativo. Este es positivo, este es negativo, entonces menos el término lineal dividido dos veces el término cuadrático es positivo. Entonces quiere decir que es una parábola que tiene término independiente, tiene el vértice desplazado a la derecha y es convexa, porque tiene el coeficiente cuadrático negativo. Entonces, ¿qué tipo de parábola es? ¿Cómo tengo que responder la parte C que tengo que graficar? Bueno, tengo que decir que el potencial es una parábola que tiene el vértice por acá y pasa por acá. Esto es B sub A y hace esto. El tema, nuevamente, ¿dónde está el D? ¿Dónde está el D? El D podría estar justo ahí, entonces el campo eléctrico siempre sería, porque ese término es donde el campo eléctrico es cero, donde es cero la derivada. Entonces, el D podría estar acá, entonces hay una inversión, podría estar acá, no hay una inversión, es justo el punto donde empezaría la inversión, pero no la hay, o podría estar acá. Son las tres posibilidades. ¿Ok? Bueno, esto no se lo expliqué mucho en la pauta porque es un montón de palabras, es más fácil explicárselos acá. Pero este es el gráfico y el D lo pueden suponer acá o acá o acá, pero si suponen tienen que decirlo, porque si no, en realidad no hay información para asegurarlo. ¿Ok? Falta especificar la relación que hay entre estas tres variables. Que como les digo, el punto de corte es cuando es igual a cero. Acá. ¿Cuándo es igual a cero? Fíjense ahí. E igual a cero, ¿para qué valor de z?
E es igual a 0. Entonces tienen rho, z, epsilon 0. Esto es igual a A. A, ¿quién era? Esto, B sub 0 sobre D más rho D 2 epsilon 0. Entonces, tienen que despejar el z. Entonces, bueno, multiplican por epsilon 0. Entonces este se va y aparece acá. Dividen por rho. Entonces aparece acá dividiendo rho y acá se va. Y entonces me queda la mitad de la separación más esto. Ese sería el z donde habría una inversión. Entonces, si ese z es justo D, bueno, despejan ahí qué valor tiene que tener. Y le sale una relación con D cuadrado, depende de D al cuadrado. Ese z, si es mayor que D, entonces la inversión se produce en otro lado, o sea, en este problema no habría inversión. Si el zs que estamos buscando acá es mayor que el D. ¿Eh? ¿Está claro? Y si es menor, si esto es menor que el D, bueno, ahí sacan, en cualquier caso, despejan la condición. ¿De acuerdo? O sea, este Z ponen D acá y ponen mayor, igual o menor. Y ahí tienen los tres casos. Entonces de ahí se despeja la relación. Pasan este al otro lado y ahí empiezan a despejar y les queda una relación entre estos. Entre D cuadrado, rho y B0. Esos son los tres casos. Bueno, pero lo que tenían que contestar, yo este análisis no se los pido. No los voy a castigar porque no hayan hecho ese análisis. Pero sí tienen que llegar a esto. Esto sí les pido que hayan llegado a la cuadrática con los coeficientes con el signo que corresponde y por lo tanto este dibujo y el campo eléctrico con el signo que corresponde a la pendiente y que lleguen a este dibujo. ¿Dónde está el D? Aunque lo hayan puesto mal, por no explicar o no lo hayan puesto, no les voy a penalizar por eso. Porque considero que en esta prueba por ahí no han tenido ejercitación para darse cuenta de estas cosas, o tiempo en la prueba tampoco para pensarlo con tranquilidad. Así que eso no se los voy a pedir. Pero sí les pido esto. Estos sí tienen que haber llegado a esto. Y que esto se corresponda con esto. Profe, Sí. arriba del B sub A, ahí como en el vértice de la parábola va B sub B, ¿o no? No, es lo que estuve diciendo, Nicolás. Ahí va a ir el B sub B si el D está acá. En ese caso va a B sub B. Ya, Pero si el D está acá, entonces el B sub B está acá. Porque el D está acá. ujú. Y el otro caso posible es que el D esté aquí, entonces tiene que estar por acá, por ejemplo. No puede estar acá, porque la hipótesis es que el B sub B es mayor que este. Así que Claro. tienes todas estas posibilidades. Mm. Y esta, si está acá, por ejemplo, es donde se invierte. Es donde se invierte porque estarías aquí. Bueno, está mal dibujado esto. Estaría aquí. Entonces tienes una zona donde el campo eléctrico apunta para el otro lado. O sea, tú tienes, piénsalo así. La placa cargada B sub B tiene muchas cargas positivas. Vamos a esquematizarlo así. Están de este lado las placas, las cargas, pero no importa. Esta tiene menos, por eso tiene un potencial menor. Entonces esta configuración hace que el campo eléctrico vaya para este lado. Porque hay más acá, más cargas eléctricas acá que acá. Entonces,
el campo eléctrico que genera esta con el que genera esta, le gana a este. Es el problema de 2Q positiva y una Q positiva, está en el libro, en el Serway. Entonces el campo eléctrico que hay acá gana el de este, entonces está deformado acá, no el de un dipolo. Bueno, un dipolo en realidad no es lo que corresponde porque las dos son positivas, pero hay un ejemplo en el libro en que es Q y Q. Entonces las cargas tienen el campo equilibrado y el plano justo en el medio es donde corresponde a potencial cero, porque está justo en el medio y hay simetría. Pero cuando acá es 2Q, por ejemplo, entonces ya no hay simetría. Entonces esto se desplaza, tiene otra forma. Bueno, acá pasa algo parecido. Si este está a mayor potencial que este, el campo eléctrico va así. Pero yo les agregué que hay carga positiva en el espacio. Entonces, dependiendo de la distancia y dependiendo de la cantidad de carga que hay por unidad de volumen, dependiendo de esas dos cantidades y de este potencial, por supuesto, también, por eso les dije que esto depende, ¿dónde estoy? Depende de B sub 0, que es esta diferencia, depende de D al cuadrado y depende de ρ. Entonces, si hay carga por acá, la cantidad de carga que hay acá puede hacer que en determinada posición estén como equilibrados. Esta placa tiene menos, pero con toda esta carga es equivalente a la contribución de esto. Entonces, acá el campo eléctrico es 0. Y de este lado gana esta. Y de este lado gana este. Entonces se invierte el campo eléctrico. Entonces entran en juego los tres. Cuando no hay densidad de carga, cualquiera sea el D, esto es lo que determina hacia dónde va el campo eléctrico. Pero cuando hay densidad de carga metida, pasa eso. Y si fuera negativa, pasa lo mismo, pero al contrario. Para el otro lado. Entonces también ese es otro problema interesante. Pero no les puse negativo esto para que no se enredaran. Esto es más fácil de ver. Bueno. Piénsenlo, si tienen más dudas, con esto lo pueden pasar en limpio para tener sus apuntes ahí completos, con un ejemplo, un lindo ejemplo típico, un ejemplo típico. Y el otro, si lo quieren hacer, para reforzar lo que están aprendiendo, si lo quieren hacer, hay varias versiones. El Z, el origen del Z lo pueden poner aquí. Este podría ser Z igual 0. Se escribe de otra manera todo. Entonces este sería Z igual menos D sobre 2. Y acá sería Z igual D sobre 2. Y esta o la otra la pueden hacer con poner el voltaje acá, B0 y menos B0, por ejemplo. O B0 sobre 2 y menos B0 sobre 2, si le quieren llamar B0 a todo esto. Y esto es real, o sea, esto podría estar conectado al negativo de una fuente. Hay fuentes, ustedes en electrónica lo van a ver 1000 veces esto, los amplificadores operacionales, por ejemplo, trabajan con una fuente de voltaje conectado a tierra acá, y acá otra fuente de voltaje conectado a el voltaje negativo. Entonces, si miran acá el voltaje que tienen, este es B sub 0, y si miran el voltaje acá, es menos B sub 0. Y el voltaje total, que no es el que alimenta al amplificador operacional, al amplificador operacional lo alimenta con estos dos. Pero el voltaje total sería 2 veces B sub 0. Esto es muy típico. Por ejemplo, 5 volt y menos 5 volt.
¿Ok? Esto es muy común en electrónica. Bueno, esto también podría estar respecto de tierra. Tierra podría estar entre estos dos potenciales. Así que eso es una situación muy común en el área de ustedes, muy común. Así que bueno, lo pueden escribir de diferentes maneras, pueden hacer el problema de diferente manera y ver que siempre saben despejar, que siempre saben graficar, que saben ver para dónde van las cosas. Es un buen ejercicio. Que lo sepan hacer de todas las formas posibles. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta más? Vamos a hacer un repaso muy rápido y vamos a un intervalo para dar algo nuevo después del intervalo. El repaso, ¿por qué es? El repaso es porque tienen que saberlo y probablemente no lo sepan. Los que apenas lo entendieron el curso pasado se lo deben haber olvidado. Entonces, y para los que sí lo entendieron, igual es un repaso importante porque yo les voy a enfatizar las cosas que tienen que tener muy presentes ahora, para lo que hay que hacer ahora. Me refiero a magnetostática, ya pasamos J, estuvimos viendo la definición de J, la corriente como flujo de J. Profe, no está grabando. Sí, esto ya es la clase anterior. J es la conductividad por el campo eléctrico. Entonces vimos la definición de J, vimos la ecuación local de Ohm, vimos la relación entre la corriente y la J, vimos la integral de esto, que es la ley de Ohm, que en definitiva me da corriente igual a conductancia o inversa de resistencia por la caída de voltaje, es lo que se suele llamar ley de Ohm, pero en realidad la ley de Ohm, vimos la curva característica, es cuando esto es independiente de la corriente y del voltaje. Esa es la verdadera ley de Ohm. No esta expresión, voltaje igual a R por I, no es esta la ley de Ohm, sino cuando R es constante. Eso es lo que llamamos material óhmico, cuando tenemos corriente en función de voltaje, es una línea recta. Esa es la ley de Ohm. Bueno, ¿qué más vimos de esto? Vimos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, y a raíz de esta vimos que para el caso estacionario no tenemos esto, entonces en el caso estacionario tenemos esto, y esto da lugar a la segunda ley de Kirchhoff de las corrientes, que dice que la suma de todas las corrientes en un nodo es cero, lo que equivale a decir que todas las que entran por un lado salen por otro, y la ley de Ampère de la magnetostática. Y ahí entramos en magnetostática en la clase de repaso de ahora. En esta parte nos quedamos y ahí, esto dijimos que era la suma de las corrientes en un nodo igual a cero, Ampère, es la ley de Kirchhoff de las corrientes, y esta que al ser solenoidal, esto quiere decir que es el rotacional de algún campo, bueno, el campo H. El campo del cual este es el rotacional es el campo H. Eso sale después, pero digamos, esta es la parte en la que conectamos lo que estamos estudiando de J, la conectamos con la magnetostática, que no se desarrolló así. La magnetostática se desarrolló con el teorema integral circuital de Ampère, después se generaliza para materiales magnéticos, y con el teorema de Stokes al final caemos a esto. Bueno, acá estamos viendo otro enfoque equivalente, donde partimos de esto y vemos cómo llegamos a esto, que tiene que ser así. Aunque en la realidad, o sea, en la realidad, en el desarrollo
histórico, cronológicamente, se llegó a esto, no por la teoría, se llegó por los experimentos. ¿Ok? Pero ahora estamos viendo cómo la teoría es consistente y nos permite encontrar lo que se encontró experimentalmente. Porque la integral de esto, a través del teorema de Stokes, nos lleva a esto. Si alguien no entiende, les hago las cosas intermedias, me lo tiene que decir. Tengo esto, entonces lo integro, hago el flujo de esto, el flujo de esto, y el flujo de esto, por el teorema de Stokes, es la circulación a través de la superficie en la que calculé el flujo. La circulación en la curva que encierra la superficie en la que calculé el flujo. Y esta es la corriente a través de esa superficie. Entonces, bueno, esto se encontró experimentalmente. Primero en el aire, sin materiales magnéticos, entonces se encontró con el B acá, con el B y el mu0. Y después cuando incluimos materiales magnéticos con la teoría de Ampère, para materiales magnéticos con corrientes microscópicas, uno introduce la magnetización con el mu0 es el campo, esto tiene unidades de campo magnético de Tesla, el campo intrínseco que hay en el material, y el campo total que aparece en la fuerza de Lorentz, el campo total es el campo aplicado más el campo intrínseco. Entonces, al campo aplicado también se le da una forma dimensionalmente, por cuestiones de dimensiones, eso se entiende haciendo un análisis metrológico de esto, por el cual en el sistema internacional se decide darle a esto, al campo aplicado, la misma forma que tiene el campo intrínseco. Entonces el campo aplicado queda como mu0 por un campo magnético aplicado que no depende del material, no depende de la respuesta del material, es el campo aplicado por una bobina, por ejemplo, pero en unidades de Ampère dividido metro. Y eso es lo que llamamos el campo H. Entonces nos queda esto. Este es un vector auxiliar, como dije, porque los verdaderos campos magnéticos físicos son este y este. Y este es un vector auxiliar. ¿De acuerdo? Bueno, así es como surge el H. Entonces, cuando uno generaliza esta ley, cuando le suma acá las corrientes microscópicas y se ve que esas corrientes microscópicas están relacionadas con el rotacional de la magnetización, y uno toma eso con el teorema de Stokes, lo termina escribiendo como una integral curvilínea, la pasa de este lado y me queda finalmente acá el H. Entonces me queda esta expresión. Este es el teorema circuital de Ampère generalizado para campos magnéticos donde hay una contribución del material. Entonces, en general, esto es lo que vamos a usar en general, teniendo en cuenta que esto siempre, siempre, siempre es esto. Siempre. Entonces, cuando no haya material magnético, cuando no haya respuesta magnética, esto es cero. En el vacío, esto es cero. En el aire, esto es cero. Si el material no es magnético, aunque no estemos en el aire, no estemos en vacío, pero no es magnético, esto es cero. ¿Ok? Así que siempre vamos a obtener esto. Y en los casos en los que la M sea, el material sea lineal e isótropo, entonces la M sea proporcional al H, en los casos en que sea proporcional al H, esto es la susceptibilidad magnética, y entonces acá me queda que el H se va a poder escribir como B
dividido mu. Ahí vamos a hablar de la permeabilidad magnética, donde esa permeabilidad magnética es mu0 por 1 más la susceptibilidad magnética. Si alguien necesita que le repita en detalle todo esto, me lo dice, por favor. Este es el momento. Esta es la permeabilidad magnética que tiene unidades de mu0, que son Tesla, metro sobre amper. Esto es 4pi por 10 a la menos 7. Tesla, metro sobre amper, o lo que es equivalente, farad, henrio dividido metro. Pueden usar esta, depende en qué contexto estemos, conviene esta o conviene esta. Y la susceptibilidad magnética no tiene dimensiones, por eso está sumada al 1. Es interesante que recuerden, también importante, que recuerden que a diferencia del caso eléctrico, donde teníamos que la permitividad eléctrica era esto, la susceptibilidad eléctrica que salía de la polarización eléctrica, pero tiene esto, ojo, la susceptibilidad eléctrica nunca era negativa. Nunca es negativa. Mientras que esto tiene 4 zonas posibles donde están. Estoy haciendo un repaso del curso anterior. Entonces, tienen acá -1, 1 y muy lejos, mucho mayor que 1. Entonces tienen los superconductores, que son casi diamagnéticos perfectos, los diamagnéticos como el cobre, los paramagnéticos como el aluminio, y los que más me interesan en ingeniería, los ferro y los ferri magnéticos, que tienen la susceptibilidad magnética mucho mayor que 1. Bueno, vamos a hacer el repaso. Directamente les voy a mostrar las notas para no ir tan lento. Estas notas las tienen ya hace rato en el Educandus, así que cualquier cosa me preguntan, me consultan